Estructura básica de un programa que sirve para crear y editar archivos. CUDA 25 de marzo del 2019, tecnología ATSI, Oscar González. Este esquema está pensado para el lenguaje C. Fue elaborado a partir de un análisis de los diferentes foros y también videos en YouTube y también textos explicativos acerca de cómo funciona la estructura de trabajo de archivos en lenguaje C. Hay que tener en cuenta de que no es producto de una lección que haya visto en el SENA, sino que lo hice a partir de un análisis propio, tal y como se me ha enseñado, de realizar esquemas y trabajo de análisis con respecto al flujo de información y hallar la mejor manera de poder explicar cómo el flujo de la información interactúa dentro de los programas según los criterios, conveniencias o intereses que se buscan a través del programa para la solución de problemas. Bien, hay que tener en cuenta que, como les decía, este esquema está pensado para el lenguaje C. Yo considero que puede ayudar a conocer el flujo de información de un programa, entender la dinámica de compilación para trabajar con archivos y comprender la subordinación o jerarquía que debe haber entre funciones, que podríamos decir que también son como subprogramas, pero que en este caso pues son funciones, que supone hay un condicionamiento objetivo que les permite o no mostrarse, dependiendo obviamente de los criterios e instrucciones que le hayamos puesto al programa. Bien, en fin, vamos a ir directamente al esquema. En el esquema, primero que todo, como está pensado para el lenguaje C, hay que tener en cuenta de que siempre hay que incluir las librerías que vamos a utilizar, ¿sí? Después de incluir esas librerías que vamos a utilizar, se debe hacer referencia al archivo que vamos a crear. Ese archivo que vamos a crear tiene que tener esa referencia para que el programa con base a esa referencia pueda actuar sobre él, ¿sí? Y luego de esa referencia del archivo que vamos a crear, hay presente algo que llaman prototipos, que es como una especie de tabla de contenido de funciones, donde el programa va a buscar la referencia de cada una de esas funciones para hallarlas de una manera más rápida. Hagan de cuenta que es como un link, en donde el programa simplemente con que esté presente ahí las busca de una manera rápida y efectiva. Bien, entonces después de incluir las librerías, de hacer referencia al archivo que vamos a crear, de tener presente las funciones que vamos a ejecutar en el archivo, viene el programa principal, que se conoce como main. Ese programa principal en lenguaje C siempre genera una necesidad de declarar las variables, ¿sí? Y esas variables tienen que hacer referencia a la dirección del archivo que vamos a crear, en este caso, ¿sí? Para que puedan actuar sobre el programa, ¿sí? Entonces el siguiente paso obviamente es la apertura del archivo. Pero ¿qué me pide como condición para la apertura del archivo? Que tengamos la dirección en donde se va a crear el archivo, que tengamos obviamente el nombre del archivo y la referencia. Cumplidos esos tres requisitos, se hace la apertura del archivo, porque ya existe, ¿sí? Si no, simplemente no ha creado el archivo todavía. Bien, entonces al abrir el archivo se empieza a editar el archivo
según obviamente las instrucciones que le queramos dar. Y para la edición del archivo también podemos utilizar funciones. Y en este caso hay una función que se llama funciones porque me está recogiendo otras. Por eso la llamé funciones. Bien, entonces como estamos llamando esa función, el programa las va a buscar en prototipos, que como les decía es la tabla de contenido para lenguaje C. ¿Sí? La encontró, como encontró que sí existe funciones, la busca. Una vez la busca, encuentra que dentro de esa función que se llama funciones hay otras funciones, función 1, función 2, y que las está llamando. Como las está llamando, las va a buscar en prototipos y va a verificar que existan. ¿Existe función 1? ¿Existe función 2? Sí existen. Como sí existen, las va a buscar. Y al buscarlas, encuentra que función 1 tiene un contenido a ejecutar que se va a mostrar dentro de funciones. Y lo mismo pasa con función 2. El contenido 2, que pertenece a funciones 2, se va a ejecutar luego de ejecutarse la función 1. ¿Sí? Como todo está bien, como todo está ok, entonces funciones se va a ejecutar dentro del programa principal, que como les decía, el programa principal lo que está haciendo primero que todo es crear un archivo a partir de la referencia, la dirección y el nombre del archivo, para que yo pueda editarlo según las funciones que acaba de mostrarse. Y una vez se ha terminado de editar ese archivo según las funciones, se cierra también el archivo, y después de que se cierre el archivo se cierra el programa. Sí, ese es el esquema de cómo funciona el lenguaje C para la estructura básica en la creación y edición de archivos. Esto es con respecto a una averiguación que realicé teniendo en cuenta muchos tutoriales que hay en YouTube, también muchas páginas web en donde hay instrucciones de cómo trabajar con archivos, y a partir de todos los ejemplos realicé este esquema para que puedas entender de una manera mucho más dinámica la forma como lenguaje C opera con la administración de archivos. Si te gustó el vídeo, dale like y compártelo para que tus amigos también puedan entender cómo funciona el esquema de creación y edición de archivos a través del lenguaje C.